Educación Física, episodio número 40. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo programa, a un nuevo episodio del podcast Educación Física, el programa en el que hablamos de todos aquellos aspectos que están relacionados con el movimiento y la educación. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y estoy grabando en Araal, Sevilla, el día 13 de noviembre de 2016. En el día de hoy quiero hablar sobre el acoso escolar. Me llegó un email de un suscriptor, de Luis, y comentándome un poco la situación. Y entonces lo que voy a hacer es dar 10 consejos para prevenir el acoso escolar en nuestras clases de educación física. Pero antes de eso, antes de seguir y atajar y entrar en tarea, lo que voy a hacer es dar las gracias a todos vosotros por las valoraciones de 5 estrellas que me dejáis en iTunes semana tras semana, lo cual agradezco muchísimo y sirve para que el podcast siga creciendo y haciéndose más visible, un podcast de educación física. Por otro lado, también me dejáis mucho feedback a través de redes sociales, email. La mejor forma, la que más me gusta personalmente, es cuando en el apartado del valor educación, en el apartado de contactar del blog, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Allí hay un formulario que me lo rellenáis, directamente me llega a mi correo y intento responder a la mayor brevedad que me sea posible. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema que nos trae a día de hoy y espero, por supuesto, que te sea de interés y sobre todo de utilidad. Como digo, me llegó hace escasos días un email de Luis en el que me decía: buenas tardes, Kiko, ¿qué te parece el tema del acoso escolar? ¿Durante tu experiencia te ha pasado alguna vez un caso de acoso escolar con tus alumnos? ¿Qué te parece dedicar una entrada para determinar medidas a combatir o proponer estrategias de cara al acoso escolar, siendo un tema de actualidad? Gracias una vez más y enhorabuena por tu precisión y claridad explicando los temas. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por el correo y por darme esta idea del acoso escolar, que realmente, a pesar de que, como bien dice, parece que está muy en boga, pero en verdad no se me había ocurrido escribir una entrada a este respecto. Así que en cuanto recibí este correo me pareció una idea tan interesante que me puse manos a la obra para escribir y definir el podcast con el que tratar el tema del acoso escolar, que también es conocido como bullying. En este podcast va a estar centrado básicamente en cómo prevenir, evitar el acoso escolar en lugar de cómo tratarlo. No me quiero centrar tampoco en el ambiente familiar ni en las posibles patologías psicopatológicas o psicológicas que pueden llegar a tener un agresor de acoso escolar. Y bueno, pues básicamente eso, nos vamos a centrar en la prevención principalmente. Dejando claro entonces la perspectiva en la que nos vamos a centrar, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el acoso escolar o bullying? Y a todos nos viene rápidamente a la cabeza que el acoso escolar viene asociado a palabras como violencia, rechazo, intimidación, maltrato psicológico, etcétera. Pero no toda la violencia, no todo el rechazo, no toda la intimidación es acoso escolar, es bullying. Ortega en el 98 definió el bullying como un comportamiento prolongado de insulto, rechazo social, intimidación y o agresividad física de unos alumnos contra otros, que se convierten en víctimas de sus compañeros. Por otro lado, y haciendo referencia a la Wikipedia, lo define como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como a través de las redes sociales. Por tanto, ¿qué diferencia existe entre el acoso escolar o bullying y la violencia escolar? Bueno, pues no es lo mismo una cosa que la otra. El acoso escolar conlleva acciones prolongadas en el tiempo. Ortega resalta las palabras comportamiento prolongado y la Wikipedia podríamos resaltar las palabras de forma reiterada. Y esta característica es precisamente la que diferencia la violencia escolar del acoso escolar. La violencia es algo que de un modo u otro siempre se ha dado en cualquier tipo de entorno y el escolar, pues evidentemente no iba a hacer menos. La violencia escolar es algo puntual, puede surgir en cualquier momento y suele ser producto de una situación de tensión en la que se puede propinar un insulto, en la que se puede incluso intentar agredir a alguien o agredirlo, pero no deja de ser algo puntual. Sin embargo, el acoso escolar
podemos decir que hasta se planifica, ¿no? Que es sistemático y que está compuesto por un conjunto de conductas, como puede ser insultos, burlas, dejar de lado, agresiones físicas, amenazas, etcétera, etcétera. Es un conjunto de conductas, no es solamente un insulto, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferencio una cosa de la otra? Sí, en las clases, ¿no? Pues a mí siempre se me viene a la cabeza que una situación de violencia escolar entre dos chicos es probable que vuelvan a jugar juntos, que vuelvan a ser amigos al cabo de minutos, horas o como mucho algunos días. Sin embargo, no ocurriría esto en una situación de acoso escolar. Es decir, yo estoy en mi clase de educación física, se produce una situación tensa y un chico insulta a otro compañero y al cabo de un rato pues vuelven a ser amigos. Eso no es acoso escolar, eso es violencia escolar puntual, ¿vale? Un acoso escolar no va a haber unión entre víctima y agresor. No se va a dar este separamiento puntual entre uno y otro, sino que va a ser un separamiento, digamos, más extendido en el tiempo. Entonces, ¿por qué hablar del acoso escolar en educación física? Pues el acoso escolar no entiende de área, de materia, ni de nada parecido. Solo entiende de momentos propicios para seguir con lo suyo. Como sabemos, la educación física es una materia especial, tanto para fomentar una relación social apropiada como para deteriorar ciertas relaciones. Todo va a depender de cómo se trabaja en el área. Como ya he comentado en otras ocasiones, la educación física, ni el deporte, ni nada es bueno por sí, sino que hay que saber enfocarlo para conseguir extraer esos valores positivos que tanto bueno pueden hacer en la educación del chico. Ni incluso un tenedor es algo bueno por sí. Un tenedor, al principio bien utilizado, pues nos sirve para facilitar la ingestión de comida, pero evidentemente un tenedor utilizado de una forma errónea puede ser bastante peligroso. Por este motivo, la sesión de educación física es un momento excelente para observar ciertos comportamientos y gestos que nos puedan dar indicios de que algo no va bien. También es un momento muy bueno en las clases de educación física porque los chicos suelen tener bastante confianza con los maestros y, bueno, pues pueden contar o pueden sincerarse en un momento dado sobre algo que esté ocurriendo en la clase. ¿Y quién se ve afectado con el tema del acoso escolar? Pues todo el mundo. Docente, familia, alumnado, personal no docente, todo. No solamente el chico agredido y el agresor se ven implicados. Sería un error verlo de este modo. Qué duda cabe que no todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad, pero en nuestro caso, como maestros, deberíamos abordar este tema desde el prisma de la globalidad, sobre todo en la prevención, que es donde nos centraremos, porque no solo víctima y agresor son los que están implicados, también están implicados los observadores, que son los chicos que ven pero que no hacen nada, ni para bien ni para mal. Están implicados todo el mundo, ¿vale? ¿Cuáles son los motivos que hace que se dé el acoso escolar? Bueno, pues los motivos pueden ser diversos y variados y en muchas ocasiones atenderá a problemas psicopatológicos, pero obviando estos problemas más profundos, evidentemente que requerirían de un tratamiento especial y por parte de un profesional específico, en el cual evidentemente yo no soy la persona adecuada para hablar de estos temas, creo que en todos estos procesos de maltrato escolar se dan dos aspectos comunes y repito que es una percepción simplista y personal, ¿vale? Y estos aspectos comunes son la baja autoestima de la víctima y los altos miedos e inseguridades del agresor. Y estos miedos e inseguridades están disfrazados de violencia que le aporta una falsa seguridad. Es decir, estos miedos e inseguridades a través de la violencia cree y a través de dominar una situación les aporta cierta seguridad, pero repito que es una falsa seguridad, pero a ellos les vale. Entonces, de un modo u otro, estos aspectos psicológicos van fluctuando entre acosado y acosador. En función de en qué momento se encuentre la relación de acoso, pues unos estarán más bajos y otros más altos. Por esta razón, a nivel escolar hay que trabajar para evitar que se den estos estados psicológicos en los chicos. Qué duda cabe que muchos de estos estados vienen heredados de otros ambientes, padres violentos, falta de cariño de sus familiares más cercanos, exceso de sobreprotección, etcétera, etcétera. Pero aún así, el tiempo de estancia en la escuela no debe potenciar estos estados, sino intentar apaciguarlos, equilibrarlos, es decir,
habrá que intentar atajar los motivos por los que se dan las situaciones de baja autoestima y altos miedos e inseguridades, ¿vale? Y si detectamos que un niño tiene baja autoestima, pues estaría interesante saltar la voz de alarma entre el conjunto de profesores que intervienen en el aula e intentar llevar una estrategia, eso sería lo ideal, una estrategia que fomente la superación de esta baja autoestima por parte del chico. Igualmente, si detectamos que algunos de los chicos de la clase pues tienen miedos e inseguridades y la disfrazan con violencia, pues habrá que intentar establecer medidas que fomenten que el niño vaya consiguiendo seguridad en sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿sobre quién hay que trabajar? Bueno, pues una vez que se llegue a la situación de acoso escolar, el problema debería ser tratado de manera multidisciplinar por un grupo de profesionales. Pero como hemos visto, no solo el acosado y acosador están implicados. También se puede trabajar sobre el resto del grupo, que son los observadores. Eso es muy importante. Y esto será principalmente lo que debamos hacer como docentes, trabajar en la prevención. Y para desarrollar esta línea de trabajo en las clases de educación física, voy a dar a continuación algunas pautas a seguir. Son 10 pautas para intentar evitar el acoso escolar. La primera de ellas la he titulado "El contenido no es el rey". En la escuela parece que el dar el contenido que viene en los libros de texto es lo más importante, o incluso a nivel de educación física parece que es sumamente importante dar voleibol, baloncesto, lo que sea, y todo eso no deja de ser contenido, ¿vale? Pero el contenido no es lo más importante. La ley no exige dar un cierto contenido, todo el contenido, sino la ley exige conseguir diferentes objetivos, ¿vale? Y de los 14 objetivos que marca la LOMCE, casi la mitad, es decir, de 14 hay 6 que están relacionados con el respeto y el buen ambiente escolar. El objetivo A general de etapa de la LOMCE, estoy hablando de primaria, pero en secundaria creo que variará relativamente poco, pero repito que desconozco el tema de secundaria. El objetivo A habla sobre normas de convivencia. El objetivo B habla sobre la confianza en sí mismo, es decir, que hay que favorecer las actitudes de confianza en sí mismo. El objetivo C habla de la resolución pacífica de conflictos. El D habla sobre las diferencias entre personas. El K, que es el que hace referencia a educación física, hay un apartado que pone, un apartado de todo el objetivo general, habla de respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social, con lo cual de un modo u otro también está aportando a desarrollar la autoestima del niño y a potenciar actitudes de confianza en sí mismo. Y el objetivo M está relacionado con una actitud contraria a la violencia, ¿vale? Entonces, digamos que trabajando todo este tipo de temas de favorecer la confianza y demás, también estamos contribuyendo a conseguir 6 educativos generales de la etapa de primaria que marca la LOMCE. Sí, los contenidos no es lo más importante. Hay cosas que son más importantes que los contenidos. Los contenidos solamente son un medio para conseguir unos objetivos. Evidentemente, si mis clases viene todo genial, tengo un grupo fantástico, pues cuanto más contenido le dé, pues mejor. Pero oye, cuidado que si se me presenta un grupo que por cualquier razón necesita que yo haga más hincapié en actitudes de cooperación y este tipo de cosas, pues evidentemente me tengo que parar y centrarme en eso. El segundo consejo es que el ambiente de clase es lo primordial. Lo primordial, repito, no es el contenido, es el ambiente. El maestro debe cuidar que el ambiente de la clase sea el mejor que pueda crear. Cada maestro tendrá que crear el mejor que pueda, cada uno. Y cuanto mejor ambiente haya en una clase en general, menos conflictos se producirán y por tanto se estará contribuyendo a la prevención del acoso escolar. Y cuando hablo de buen ambiente, pues estoy hablando de un ambiente de respeto, ¿vale? Que ese es el tercer punto del que hablo, el tercer consejo, que el maestro es el primero que debe respetar a todos los chicos. Es el primer paso. Si el maestro no respeta a algún niño, el resto de niños tampoco lo van a hacer. No hay que decirlo y no hacerlo. Hay que dar ejemplo. Jamás, y digo jamás de los jamases, se debe dejar en evidencia a ningún niño.
¿vale? Por lo tanto, el maestro también tiene que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas o algún estereotipo que tenga por ahí, que de algún modo u otro pues lo deje entrever, o el típico no, lo tan llamado el currículum oculto que hay, que los niños lo leen entre líneas, ¿vale? El cuarto consejo, no dejar pasar ningún gesto feo de unos hacia otros. Hay que evitar en todo momento cualquier gesto feo. No solamente a nivel verbal, sino también a nivel gestual. Además de que tienen que aprovechar en ciertas ocasiones estos gestos feos para parar la clase, se tienen que aprovechar para parar la clase y hablar de ello con los chicos y cómo lo ven ellos. Exponer el tema, cómo lo ven, cómo podemos solucionarlo, etcétera, ¿vale? Y esto contribuirá sin ningún tipo de duda a mejorar el ambiente de clase y el respeto de unos compañeros hacia otros. Entonces, no dejar pasar ningún gesto feo, aunque haya sido el primero, que muchas veces pues se hace la vista gorda y se mira para otro lado. No dejar pasar ningún gesto feo, de desprecio, ¿vale? Ninguno. El quinto consejo, cualquier momento es bueno para educar y hablar. Como decía anteriormente, el contenido no es el rey y por tanto no debe estar por encima de la educación. La educación es lo primero. Si hay que parar la clase para hablar, se para. Y si no da tiempo a terminar lo que se estaba realizando, pues mañana será otro día, no pasa nada. Como dicen algunos mayores por aquí en mi pueblo, siempre dicen lo primero es lo primero. Efectivamente, lo primero es lo primero. Y educar es lo primero, antes que aprender algo de técnica o antes que aprender o terminar la tarea que estemos realizando. Si se ha producido algo, se para la clase, se habla con los chicos y se prosigue. Y si no da tiempo, bueno, pues mañana será otro día. El sexto consejo es que la resolución de conflictos se debe realizar hablando y llegando a acuerdos. Esto no se consigue de la noche a la mañana, por supuesto que no, sino que hay que trabajar con ellos una serie de estrategias y técnicas a seguir para intentar llegar a acuerdos cuando se produzca un conflicto. La educación física es ideal para fomentar estas situaciones debido a que se producen bastante roce entre los chicos. Digamos que hay que establecer un protocolo de resolución de conflictos entre los niños y que ellos lo conozcan y puedan llegar a resolver sus problemas de forma autónoma, ¿vale? Y este protocolo puede ser tan sencillo como queramos, ¿vale? Por ejemplo, pues un niño le dice quiero hablar contigo y el otro niño en el momento que escucha ese quiero hablar contigo, pues está obligado a hablar con ese niño que le ha dicho eso. Y si no quiere hablar, oye, pues entonces ya veremos qué hacemos, pero hablar es lo primero, ¿vale? Y entonces a lo mejor entre ellos lo pueden solucionar y en caso de que no solucionen, los dos niños van y hablan con el maestro. Mira, maestro, ha pasado esto y pues no hemos llegado a un acuerdo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ya el maestro en ese caso interviene en la resolución de ese conflicto. El séptimo consejo es considerar a la clase como un equipo en el que todos deben cuidar de todos. Es decir, en la clase no está permitido ni hacer daño ni callarse cuando se ve que alguien del equipo le está haciendo daño, aunque sea otro miembro del equipo. Si alguien ve algo feo, debe decirlo, si no estará contribuyendo a que el equipo se fracture y por tanto sea más débil. Esta norma de convivencia se puede consensuar con los chicos al inicio de clase y evidentemente habrá que ir recordándola cada cierto tiempo. Y también es ideal explicarles que se puede hacer daño tanto a nivel físico como a nivel psicológico, ¿vale? Por lo tanto, eso de hacerles ver que ellos son un equipo todos, la verdad que a mí personalmente, pues cuando lo digo me funciona bien, ¿no? Es como, es verdad, somos un equipo, nadie es menos que nadie, somos un equipo, ¿vale? Y el octavo consejo es proponer diferentes niveles de actividades. Es decir, todos los niños tienen características diferentes y por tanto no deben de realizar la misma actividad al mismo nivel. Cada uno regulará su actividad en función de sus capacidades físicas. Para ello se utilizarán diferentes técnicas como quitar el foco de las carreras en sí, en carreras de relevo, en carreras de velocidad, etcétera, o utilizar ambientes de aprendizaje o actividades cooperativas, ¿vale? O establecer una línea de actuación
cooperativa, ¿no? De cooperación entre la clase que tengan, ¿no? Y para esto Carlos Velázquez es un referente, y también dejo algunos enlaces de sus libros y que te animo a que lo leas o a que lo sigas o a que leas algunos de sus artículos que están también por internet, ¿vale? Carlos Velázquez. El consejo número 9 es evitar el etiquetado. Es importante evitar todo tipo de etiquetado, apodo, características físicas, etcétera. Cuando a un niño se le etiqueta de algo, tiende a asumir las características de ese etiquetado. También es importante evitar las palabras siempre o nunca. Me explico. Debemos evitar frases como fulanito siempre hace esto. En su caso, tenemos que decir fulanito hoy ha realizado tal acción. Es decir, que sea algo más descriptivo, que las palabras siempre y nunca son como muy potentes, ¿no? Para los niños y para el lenguaje. Fulanito nunca hace esto, nunca lo va a hacer. No, fulanito hoy, en el día de hoy, no ha podido hacer esto o ha hecho esto. Seguramente otro día no lo haga, ¿vale? Sí, cuidado con el lenguaje que utilizamos. Y por último, vamos a imaginar ahora un muñequito, la cara de un muñeco, y le vamos a poner unos ojos enormes, unas orejas enormes y una boca muy pequeñita. El maestro debe estar pendiente de todo, aunque disimuladamente, y para ello tiene que tener los ojos muy abiertos y los oídos muy atentos. Y la boca pequeñita, hablar lo justo, ¿vale? Este sería el 10º consejo para intentar evitar el acoso escolar en nuestras clases. En definitiva, se trata de crear el mejor ambiente que podamos, de respeto, de consideración, ¿vale? De entendimiento, de resolución pacífica de los conflictos que surjan. De eso se trata. Entonces, concluyendo un poco, en el caso de que se detecte un caso, de acoso escolar, se debería de trabajar sobre un equipo multidisciplinar de profesionales. Es decir, se ha detectado un caso de acoso escolar, oye, pues aquí ya tenemos que ponernos en un equipo multidisciplinar de profesionales y actuar conforme a la estrategia que se marque. Pero, si no se ha detectado y nosotros vemos cómo podemos contribuir a mejorar, esa será nuestra función en el día a día de la educación física, ¿no? Contribuir a evitar que el acoso escolar llegue a darse, para ello creando un buen ambiente en el aula, en la clase, ¿no? Y es por eso que he aportado estos 10 consejos que me parecen interesantes, y repito que en este sentido recomiendo el libro de Carlos Velázquez, que dejo el enlace en las notas del programa, que dice Educación Física para la Paz, todo un referente a nivel de trabajo cooperativo en educación física, ¿vale? Y nada más, y hasta aquí este podcast. Espero que estos 10 consejos te puedan ser de utilidad o al menos muchas veces son consejos básicos, pero que viene bien que nos los refresquen para que en nuestras clases intentar poner también el acento sobre este tipo de aspectos menos tangibles, ¿no? Menos tangibles y que tan importantes son. Así que nada más, pues me queda despedirme, y como siempre, sí, me despido considerando no me despido, pidiéndote que si consideras que el podcast es interesante semana tras semana y te aporta algo de valor, pues yo estaría encantado de recibir una valoración de 5 estrellas en iTunes o de 4, es decir, sí, sinceridad ante todo, como dijo aquel, o vuestros comentarios en iVoox, que también los sigo de cerca. Y nada más, y que si es así, pues te estaré muy, muy agradecido. Y nada más, que nos vemos la semana que viene, nos vemos por aquí nuevamente el domingo, y nada, que te espero por aquí la semana que viene. Hasta entonces, espero que seas muy feliz. Adiós.